Bueno, yo le conozco hace un montón de tiempo. No voy a ser demasiado prolegómeno porque ustedes probablemente, o tú probablemente no le conozcas. Fue muy famoso, todavía lo llaman en la tele para que hable de la defensa de nosotros, del consumidor. En este mundo capitalista, donde rentabilizamos o intentan rentabilizar absolutamente todo, que un tipo llegue con sus estudios de derecho y diga, bueno, pues yo voy a defender a los consumidores, es David contra Goliat. Raúl Alonso, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, vamos a ver, entrevistarte a ti, charlar contigo es un placer, pero y además, este es un programa que se hace en Tenerife, en La Laguna, en la cervecería, la artillería. Pero aquí vamos a hablar de un tema universal, un tema que nos afecta a todos, da igual donde lo estés escuchando, ¿vale? Si lo estás escuchando en Chipiona, en Cádiz, en Hamburgo, donde sea, ¿no? Porque, hombre, contigo tampoco pretendo hablar demasiado de todo de los derechos del consumidor, pero... Chicos, vamos a empezar por una cosa. Vamos a ver, nosotros vivimos en un sistema capitalista. Da igual, es capitalista. Extremadamente capitalista. Claro. Porque eso, el capitalismo engloba muchas cosas, ¿no? Sí. Y entonces lo que estamos en un sistema ultracapitalista o ultraneoliberal. Sí. Si por cierto los liberales históricamente que conocemos como liberales, los de la Constitución del 12 les llamáramos liberales actualmente, se espeluznarían, ¿no? Porque precisamente esa gente entendía dentro de su estatus, porque era gente, evidentemente no eran las clases más populares, pero era gente que entendía desde su estatus de cierto privilegio, entendía la defensa de un interés colectivo, ¿no? Claro, claro, no nos equivoquemos, ¿eh? Esos son los liberales, ¿eh? Claro. Los liberales de la pela. Claro, es que ese es el tema. Por eso digo que no confundamos, hay que leer historia, la historia es algo muy importante, no solo porque es muy bonita y muy interesante y muy entretenida leerla, sino porque nos enseña muchas cosas. Y nos enseña, entre otras cosas, a entender que lo que vemos ahora liberales no tienen nada que ver históricamente con lo que hemos conocido, lo que eran en su momento los liberales, que fueron, en España, por ejemplo, pues una apertura de ventanas muy importante, aunque luego nos vino Fernando VII a cerrarlas otra vez, ¿no? Sí. Y un puñado de gilipollas que le llevaron otra vez al trono, sí, lo entronizaron. Pues sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero España está llena de este tipo de historias perversas y ahora, por ejemplo, estamos viviendo una terrorífica. Dentro de poco, yo no sé en qué fecha emitiré esto, igual dentro de una semana o 2 semanas, después de haberlo grabado, todavía no serán las elecciones europeas. Pero ya que entraste por ahí, hay verdadera preocupación, ¿eh? Yo por lo menos la tengo. Vamos a ver, cualquier persona que tenga un mínimo estrato democrático tiene que estar preocupado. Absolutamente. Porque estamos hablando ya no de unas diferencias ideológicas de diferente perspectiva de la economía o de los servicios públicos, que por cierto hay una diferencia también entre la derecha española y la derecha de otros países europeos, por ejemplo la democracia cristiana alemana, ¿no? Pero es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ultraderecha, que es... a mí me gusta definir bien las cosas, entonces no es fascista en el sentido histórico, pero es neofascista. Y lo que más, quizá la palabra más sencilla de definirlos es totalitaria. Y cualquier totalitarismo es un serio problema. Es un serio problema porque siempre que ha habido totalitarismo, lo que ha habido es no solo pérdida de libertades, sino generaciones de desigualdades que luego perviven decenios, persecución de personas por ejemplo, por su orientación sexual. Por amor. Persecución de la mujer. Sí. Pérdida de derechos tan fundamentales como el de libertad de expresión, que es el derecho más básico, que por cierto, sobre eso a lo mejor podemos hablar, que hay que ser absolutamente amplio en la permisibilidad de la libertad de expresión, salvo que genere de verdad directamente, sea una llamada a la violencia. La libertad de expresión debe ser sagrada, ¿no? Bueno, pues todo eso queda no solo aparcado, sino perseguido. Y en esos partidos que, basándose en la democracia, pueden alcanzar cuotas de poder, ahora los que ya existen, por ejemplo, Italia, Polonia, tienen determinadas cortapisas porque estamos todavía en una Unión Europea que tiene determinada fuerza y hay determinadas mayorías democráticas que gobiernan en la Unión Europea.
pero es que con los datos que tenemos en la mano eso puede cambiar. Y entonces ese paraguas, ese sacrosanto paraguas de la Unión Europea, yo soy europeísta y de la Unión Europea, con toda la crítica que siempre hay que ser crítico frente a todo. Siempre hay que ser crítico frente a todo. Frente a uno mismo lo primero. Yo soy muy crítico con la Unión Europea, pero soy un absoluto defensor de la Unión Europea. Yo siempre digo, frente a esta Europa, más Europa, no menos, más Europa. Y lo que los que siguen, me hablabas de tu hija que está haciendo política, ¿no? Hablábamos antes de entrar. Yo no he hecho políticas, mi hijo también ha hecho Derecho y Políticas. Soy un interesado de las ciencias políticas. Entonces, lo que puede venir, los datos son muy, muy preocupantes. Entonces, hay que llamar a la movilización absoluta de los demócratas. Vamos a ver, tú eres abogado. Sí. Dedicaste a ti se te conoce por defender los intereses, los derechos de los consumidores, pero eres un tipo tremendamente político y lo demuestras aquí con la primera respuesta y la primera reflexión. Has estado militando también en algún que otro partido político y sigues militando Defiendo, independientemente de la crítica a los partidos, defiendo la militancia política. O sea, la democracia se hace a través de organizaciones. ¿Todo es mejorable? Sí. ¿Todo es criticable? Sí, volvemos a lo mismo. Pero la democracia se hace a través de los partidos políticos, sino a través de qué. Si a mí alguien me presenta una alternativa, ¿podemos hacer una democracia de otra manera que no sea a través de unas organizaciones que llamamos partidos políticos, como podríamos llamarlas de otra manera? Eso no puede ser. En este país ha habido cierto, y en los medios muchas veces, cierta agresividad frente a la gente que milita en los partidos, que milita honestamente. Yo no he sacado nunca ni un rédito absolutamente de nada del partido en el que milito. Pero, y es más, es curioso, yo siendo de un partido, profesionalmente he defendido a personas e incluso en actuaciones, por ejemplo, contencioso-administrativas, a agrupaciones de partidos absolutamente contrarios al mío, ¿no? Lo cual me enorgullece, porque significa que tengo menor nivel de sectarismo del que uno puede pensar que tiene. Siempre todos tenemos cierto nivel de sectarismo, que eso siempre hay que todos los días pensárselo y cortarse, ¿no? Sí. Siempre todos tenemos yo lo uso para combatir determinadas personas, determinadas cosas y determinadas ideas. Antes hablabas del fascismo. Claro. Ahí sí soy bastante sectario y bastante combativo. Por supuesto. Es que, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Hay veces cuando, frente a un absoluto sectario o una persona absolutamente sectaria, el debate es imposible. Claro. Y está claro que yo no combato, en el sentido más fuerte de la palabra, no combato a una persona que democráticamente entiende que las calles deben estar llenas de coches en vez de ser peatonales, ¿no? Lo combatiré políticamente con mi voto, yendo a una manifestación para que la calle sea peatonal, etcétera, pero no lo combato, digamos, pero a aquel que sí. Yo sería una de las personas que probablemente acabaría en una prisión si acabara un partido de estos teniendo una mayoría absoluta y pudiera modificar. Entonces, incluso hasta desde un punto de vista egoísta, yo defiendo mi propio interés también en eso, los combato. Y lo que pasa es que es verdad que es muy difícil llegar frente a un sectario, es muy difícil llegar a ¿Pero por qué la gente vota contra sus propios intereses? Históricamente ha sido así. Parece que cuando hemos dejado atrás las guerras, cuando hemos visto al lobo, ya nos hemos olvidado del lobo. No digo mi padre, no digo ni siquiera yo. Ya me preocupan las generaciones que vienen. El hijo que dejo con 26 años, la chica que dejo con 18, los que dejan mis compañeros, esos son los que me están preocupando. Y yo no sé, como decía al principio, es lo del tema del capitalismo, que todo lo impregna, cuando uno empieza a leer y empieza a hablar y empieza a ver en manos de quién está principalmente la información en los países y en este país, tú dices, esta gente tiene un gran potencial para influenciar en la cabeza de la gente. Y ya no estoy hablando solo del TikTok, que penetran por ahí, ni del YouTube, que penetran por ahí, sino a través de los medios de comunicación que les han abierto las puertas. Y cuando le abren las puertas, la gente empieza a votar en contra de esos intereses. Eso está estudiado sociológicamente, pero no se puede parar sociológicamente esto. ¿Cómo se para esto? Es muy difícil porque volvemos a una cuestión de origen que es el propio capitalismo. Vamos a ver. Yo imagínate que soy un ecologista, que lo soy, por cierto, o sea, cada día más, y quiero tener un medio de comunicación que defienda intereses medioambientales. Va a ser muy difícil. ¿Quién tiene los medios de comunicación? En gran medida, ¿no?
con excepciones, el grueso de los medios de comunicación, pues gente que tiene los recursos económicos para poder tener un medio de comunicación. Sí. Y entonces en ese medio de comunicación, ¿qué hacen? Evidentemente, ¿y cómo sacan además los recursos económicos? Pues entonces es muy difícil frente a eso, porque la libertad de expresión es una libertad que hay que proteger de absolutamente todos, pero no es igualitaria. Es igualitaria en las formas. Yo hoy me puedo expresar aquí absolutamente libremente. Y yo a lo mejor soy una persona privilegiada porque a través de la Unión de Consumidores tengo cierto acceso a los medios, ¿no? Y entonces, pues a veces me hablan solo del precio del aceite de oliva, pero otras veces hablamos de cosas que también me puedo expandir, digamos, ¿no? Pero el ciudadano que está allí fuera ahora paseando, ese no tiene ningún acceso a los medios. Y tiene también ideas. Y tiene su ideología. Y tiene su derecho a la libertad de expresión, pero su libertad de expresión va a alcanzar a los amigos con los que convive, a su familia y en el trabajo y poco más. Entonces, la gran capacidad de difusión de esas ideas la tienen precisamente los que no son los que defienden precisamente un régimen mucho más justo y mucho más igualitario, ¿no? Que, por cierto, son valores tan revolucionarios como que están en la Constitución del 78. Curioso, ¿no? Sí, sí. Tú hablas de la libertad de expresión, pero y hay gente que todavía te quiere convencer que la libertad de expresión es el derecho a mentir. Claro, es que hay una confusión muy importante. Y el con artículo eso. 20 de la Constitución, tanto que son constitucionalistas, deja muy claro que es información veraz. Claro. A mí, no mentir, ¿no? Mira, si quieres, por si quieren ir al catecismo, claro, digo, ¿eh? Yo la mejor nota que tuve en la carrera fue con un magníficos profesores, fue en derecho, lo que se llamaba en aquel momento derecho político, ¿no? Ahora es derecho constitucional. Pues entre otros como catedrático Gumersindo Trujillo, ¿no? Ajá. La mejor nota, y entonces porque siempre me ha interesado además el derecho constitucional y el derecho político. Me encantaría que hubiera una mínima base de conocimiento. No se trata de que los ciudadanos sean expertos constitucionalistas, pero que entiendan cómo funciona la Constitución, la diferencia entre derechos fundamentales, la diferencia con los derechos, cómo ejercer. Bueno, y la verdad es que el que tenga una mínima base jurídica y oye lo que se oye sobre la Constitución, se le tiene que poner los pelos como escarpias, como se me ponen a mí. Yo, de hecho, siempre lo comento mucho, por ejemplo, mucho con mi hijo, ¿no? El que también es licenciado graduado en Derecho y en Ciencias Políticas. Bueno, pues muchas veces hablando y viendo noticias ya lo comentamos, ¿no? Digo, como lo que estén hablando de medicina sea igual de lo que hablan sobre el derecho, pues la verdad es que paga y vamos, ¿no? Sí, la vesícula la tengo en la oreja, claro. Como todo sea así. Entonces, eso genera además que haya desapegos, porque incluso eso pasa, la gente que tiene más inquietudes muchas veces es la más frustrada. Yo me acuerdo una vez con Pedro Cerolo, ya fallecido, lagunero de pro, que decía, mira, es que los socialistas, tomando previamente unas cervezas, ¿no? Es que los socialistas tenemos un problema de base, que es que no vamos a ser nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a vivir con una insatisfacción dentro, porque siempre va a haber injusticia a la que achacar, a la que atacar, a la que... Yo le miraba y dije, oye, Pedro Cerolo era un tío bastante sabio. Sí. Y esa frase se me quedó grabada porque es verdad, pero no ya los socialistas, cualquier persona de bien tiene el afán de mejorar las cosas, pero estas cuestiones, este desconocimiento, esa manipulación la frustra. Y curiosamente eso produce desapegos que hacen que crezcan precisamente los liberticidas. Es un fenómeno curioso, pero históricamente siempre ha sido así. Yo como que creo que hay que luchar por la igualdad de no sé qué, veo que no es suficiente, porque la política tampoco es fácil. O sea, las varitas mágicas que muchas veces se venden. Ahora, el problema de la vivienda, pues que lo solucionen. Bueno, vamos, sí, hay que solucionarlo, pero vamos a ver cómo y qué presupuesto. ¿Y qué tiempos? Claro, qué hacemos y en qué tiempos y tal, ¿no? Bueno, pues eso llega a frustrar. Y al frustrar, todos los políticos son iguales, toda la política es igual. Ahí lleva la pregunta. El crecimiento, ¿eso qué genera? El crecimiento de aquellos que además
generan el caldo de cultivo para eso, ¿no? Claro, pero hay un votante que es un votante que se entusiasma fácilmente con los mensajes rápidos. Y lo hemos visto en España en los últimos años. Hay un votante que digamos que está en el centro, que es al que van dirigidos los mítines, principalmente, me parece a mí, ¿no? También para el adepto. Pero para esos van esos mensajes. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado tú detectas que hay una masa que se mueve a la izquierda de la izquierda y después esa misma masa se mueve a la derecha de la derecha. ¿Por qué no hay ideología o por qué existe ese trasvase? ¿Por ese descontento del que tú me estás hablando? ¿Porque quiero algo de forma inmediata y si no me lo da Pablo Iglesias me lo va a dar Fachascal? Sí, y además con algo que es todavía, que sí es, a mi juicio, y el que se sienta ofendido lo siento, profundamente miserable, que es vengarme de aquel que no me ha logrado resolver, porque hay muchas veces que tienen que resolver mi problema, no el problema, ¿no? Sino mi problema, ¿no? Sí. Y si no resuelven mi problema, mi calle, sí. Ya... y entonces, pues... Bueno, vamos a ver al alcalde. Argentina. Argentina. Y el alcalde sabe que resuelve muchas papeletas faltando 4 baches. Por supuesto. Porque muchos le dicen, si usted me falta 4 baches, a usted le voto. Entonces... Eso ha quedado aquí. Bueno, te corté con lo de Argentina. Lo de Argentina es terrorífico, como lo de Italia. Es pero vamos. el ejemplo prototípico. O sea, yo como me cabreo porque la situación era horrorosa, penosa, pues voy al que me va a fusilar, ¿no? Peor, a lo mejor con el fusilamiento dejo de sufrir. Bueno, pues no lo sé. Algo curioso. Pero mira, has dicho un tema muy importante, la simplificación de los mensajes. Ya hace muchos años, alguien con también una inteligencia preclara como Noam Chomsky, sí, hablaba sobre precisamente en las televisiones, cómo en los debates televisivos el mensaje hay que encuadrarlo, y de eso alguna experiencia tenemos, ¿verdad? Sí, los dos. Hay que encuadrarlos en muy poco tiempo. Sí. Porque tú estás en un debate con 5 personas, un debate de una hora en televisión es mucho tiempo, y para poder, que al final se acaba generando un eslogan. Eso con las redes sociales se ha multiplicado por 550.000 o por 2 millones, por lo que sea, porque al final hay que soltar el eslogan en 3 frases o en 10 palabras. ¿Qué sucede? Que eso lleva a que sea la política de eslogan y no hay debate ninguno, no hay debate de ideas, no hay soporte detrás, porque claro, y además todos podemos estar de acuerdo, hay que resolver el problema de la vivienda, pero ya no te cabe más en el Twitter. Sí. Pero luego, claro, o tienes que hacer un hilo, los que no lee nadie, de 300 Twitter seguidos, o en un TikTok. Explicarlo. Y eso no genera debate de ningún tipo. Es la economía de la palabra. Claro, y esa pero la economía economía de la palabra es lo que genera es una desideologización de la gente. Absolutamente. Y entonces todo eslogan, todo monotemas. Pero no piense que ya le pienso yo. No claro, piense usted que ya le pienso yo. Y ese es uno de los grandes males. Y es verdad que, por una parte, un beneficio que se pensaba que podía tener esa apertura, que es la democratización, lo que hablamos antes de los medios, formalmente todo muy democrático, pero si yo no soy accionista de un grupo de comunicación de no sé cuánto, mi libertad de comunicación y de tal es menor. Claro, si yo desde mi casa con mi móvil podía hacer un TikTok y podía lograr, vale, pero es que luego vemos cómo luego participan los algoritmos, cómo se maneja, cómo se crean los bots, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo todo eso que podía tener un efecto positivo se convierte en un efecto intoxicador. Claro, absolutamente. Claro, entonces tú llegas a pensar, ¿qué pasa? Que ellos saben, o sea, los creadores de bot, los creadores de ese tipo de mensaje, lo hemos visto en el Brexit, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto con Trump, saben que la gente no tiene capacidad de raciocinio o que lo que no tiene la gente es sentido crítico. Porque si tienes un poquito de sentido crítico, a poco que te lleguen determinados inputs que se dicen ahora, carajo, tú empiezas a pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué querrá este, no? ¿Qué querrá de mí? Me miente, me falsea, me engaña, pero es que lo estamos viendo, lo hemos visto en este país con gente que se ha llevado de la caja pública millones de euros a raudales y todavía obtienen mayorías. Estamos viendo cosas que ocurren en Madrid que son absolutamente escandalosas, pero todavía obtienen mayoría. Entonces tú ves ese mensaje, es un mensaje enfrentista, un mensaje de 2 bandos, un mensaje que lo que intenta es, bueno, a través de la mentira, a través del engaño, a través de perpetrar de determinadas cosas, que se obtienen resultados. Entonces, ¿qué hay? Llegas a la conclusión que dices, hay gente que razona y gente que no razona, y hay más gente que no razona que razona. Perdón, claro, sé que es complicado, pero bueno, una persona que se interesa por la política igual lo ha analizado como tú. Claro, por no acabar en el suicidio,
discúlpenme, porque a lo mejor no es lo más apropiado, pero por no acabar en la desaliento total. Bueno, o esconderte claro, en casa. Y debo pensar que hay una masa todavía crítica de ciudadanos y que es posible, ¿no? Pero es verdad que el espíritu crítico no es lo que más se lleva. Decía antes, mira, con la libertad de expresión, por ejemplo. No puede haber tanto cínico, de verdad. Claro, es que lo que está sucediendo con la libertad de expresión, por ejemplo, es que depende de quién se exprese, hay que cortársela o no. Entonces, si yo soy, yo que soy de izquierdas, estoy absolutamente favorable a la memoria democrática, creo que es una vergüenza de este país que todavía eso no se haya solucionado. Bueno, pero creo que alguien tiene el derecho de sacar una bandera con el águila, ni siquiera el imperial, porque no es el águila de Franco, ¿no? Que aunque le emana de allí, no es la misma desde el punto de vista heráldico, ¿no? Bueno, ¿tiene derecho? Sí. Otra cosa es que, como sociedad, debamos hacer que eso sea criticable, ¿no? Pero no se debe sancionar por eso. Otra cosa es que este señor que lleva esa bandera esté llamando a un golpe de Estado, esté promoviendo actitudes violentas frente a un inmigrante, frente a un no sé qué. Ese es el límite. Y además ese límite jurídicamente está bien, porque para la gente no lo entiende. El delito de odio, ¿no? El delito de odio está perfectamente definido. El delito de odio no es que yo piense que los homosexuales son malos. Eso no es delito de odio. El delito de odio es que yo promuevo que a un homosexual se le discrimine en este bar porque es homosexual. Entonces le digo al este tal está aquí, mire qué pinta. Bueno, eso es delito de odio. Y eso, por supuesto, hay que perseguirlo. Porque eso sí causa... Pero la libertad de expresión... Es una cosa de derechos humanos fundamental. Me parece que no me... pero lo que tiene que hacer es formarse a la gente, precisamente, para que esos pensamientos, que en definitiva son negativos, desaparezcan. Pero no desaparezcan por la represión. Se saca una bandera, entonces le pongo la multa de no sé qué. Bueno, y además siempre está el debate con las banderas. Sacan la bandera de Franco. Bueno, por otro sacan la bandera de la hoz y el martillo, que Stalin mató a no sé. No se trata de perseguir, porque eso no deja de ser una expresión. Bueno, de hecho, curiosamente, con el tema de las banderas, ya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho claramente, ¿no? Que quemar, por ejemplo, una bandera de España, que a mí me produce repulsión, ese tipo de gestos me producen repulsión. Pero es un gesto de libertad de expresión. O quemar el retrato del rey. Es un gesto de libertad de expresión. A mí ese tipo de expresiones no me gustan. Y lo que quiero es que socialmente se reprueben. Socialmente. Mira, yo voy quemando la bandera, tú eres un gilipollas, con perdón. Sí. O la bandera de lo que sea, ¿no? Sí. Pero no digo, venga usted policía, dele 4 porrazos, lléveselo, deténgalo y póngale una sanción o métalo en el calabozo, ¿no? Es algo bastante diferente. Lo que se trata es de educar a la gente para que precisamente esos comportamientos, digamos, poco democráticos, desaparezcan. Pero eso es educación, lo que hablamos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de una educación cívica? Mira la que se montó con la asignatura de ciudadanía, ¿no? Joder. Todavía estamos hablando de educar sexualmente a la gente en los colegios, sí, todavía. Eso, bueno, yo cuando iba al colegio, yo de pequeño fui a colegio de curas, jesuitas. Sí. Ahí no estaba en educación sexual, curiosamente. En la enseñanza pública no había educación, y una educación sexual correcta, ¿eh? Sí. No nada... Casi explícita, ¿ok? Educación es curioso porque en aquel colegio había desde sacerdotes. Los jesuitas son gente en general que tiene un nivel de intelectual muy importante. Y entonces era gente que defendía precisamente las libertades en aquel momento. En la época, yo vi la época además de la transición en un sitio y en un espacio con un meneo político impresionante, ¿no? Que fue Valladolid, ¿no? Yo soy nacido en Valladolid y llegué aquí en el año 80. Allí, para contarte, pues la época últimos años del franquismo, entre otras cosas, se cerró por decreto la universidad. O sea, Valladolid estaba en pie de guerra. Hay un fuerte contingente militar, hay capitanía general, hay división acorazada, muchos militares, hay clase trabajadora mucha, entre otras cosas por la fábrica Renault. Bueno, pues mi infancia fue absolutamente politizada. Y dentro de esa politización estaban los jesuitas
que no es que estuvieran politizados, había de todo tipo de ideología. De hecho, hubo profesores míos no míos personalmente, pero sí de mi colegio, que murieron luego en El Salvador, en la UCA, en la Universidad Centroamericana, en el famoso atentado. Bueno, que eran gente de izquierda, no, eran gente progresista en el mejor sentido del término, ¿no? Pero lo que sí tenían absolutamente todos era respeto absoluto por la libertad de expresión, por las ideologías de la gente, y éramos pibes. Y entonces, ya digo, en aquella época, en los años 70, nosotros recibíamos educación sexual. Y en la educación pública todavía estamos discutiendo si hay que dar educación sexual a los chavales, ¿no? Sí. De los pibes. Sí. Después te digo, hablamos de educación cívica, la que se montó, y eso prácticamente está desaparecido. ¿Y la educación cívica qué es? Pues precisamente que los pibes entiendan que hay valores comunes y que esos valores comunes de la igualdad no es la igualdad absolutamente material, la igualdad de derechos. Una sociedad más igualitaria, más justa, es una sociedad mucho más feliz y mucho más próspera. Ayer lo hablaba, estaba dando un paseo con mi hermano, pues nosotros acabamos viniendo aquí más por otra crisis, la crisis del 73, la crisis del petróleo del 73. La gente hablamos de memoria histórica. ¿Qué van a hablar de memoria histórica si no tienen memoria reciente? Hay que ver, hay que sacar fotos de cómo era Canarias en los años 70 y cómo es hoy. Sí. Cómo eran las carreteras en los años 70 y cómo es hoy. La Nacional 6, que pasa por Valladolid, es de las más principales, Madrid-La Coruña, pues es como el peor tramo un tramo descuidado de Anaga. Joder. Eso era en mi infancia, con un tráfico. O sea, entonces, lo digo por qué lo de la memoria, porque tienen que darse cuenta que precisamente el progreso que ha tenido esta sociedad, que la ha generado más igualitaria, desde la muerte de Franco hasta ahora, la democracia ha generado mayor igualdad, con todos sus defectos, con toda la crítica que hay que hacer, es mucho más justa, mucho más segura, con todos sus retos también, que lo que era la sociedad antigua, lo diga quien lo diga. Y la sociedad, ayer lo comentábamos, las sociedades prósperas, si yo estoy por ejemplo, Estados Unidos, ejemplo de sociedad que para mí me parece la sociedad antiejemplo, la sociedad que yo no quiero para mí, ¿no? La violencia relacionada con la desigualdad es tremenda, ¿no? El número de asesinatos. En una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, hasta el que tiene más poder está más seguro, sí, vive más tranquilo. Desde luego. O vas a países de Hispanoamérica en los cuales la gente económicamente pudiente, y no digo ya grandes ricos, ¿no? Gente, digamos, lo que era nuestra antigua clase media, ¿no? Pues viven en urbanizaciones con seguridad privada. Sí, ¿no? sí, yo eso lo viví en Venezuela, sí. Eso, ¿cómo se elimina esa sensación de desigualdad y tal? Pues, bueno, pues generando igualdad. Claro. Claro. Y hace que yo me sienta también mejor, más seguro y más sí. feliz. En este país se ha abierto mucho melón y mucho debate, y hay quien está interesado y sigue, y a veces lo logra, en abrir otro debate que es el cultural, ¿no? El debate cultural. Tú eres esto, tú eres naranja, yo soy verde, tú por ser naranja eres peor que ser verde. En fin, continuamente esto, ¿no? Y van situando hasta que llegas a poner gasolina a un sitio y te dice una chavalita, como me ha pasado a mí, es que los rojos. Tú dices, pero entro en cortocircuito. ¿De qué me estás hablando tú aquí ahora cuando te estoy pagando con la visa? Que si tu padre te ha dicho que los rojos... ¿Cómo ha anidado eso en tu cabeza? ¿Cómo ha llegado a anidar eso en tu cabeza? Claro, curiosamente... No, y no es mi padre, ¿eh? Sí, sí. Que cuando venció Felipe González decía antes, él militó en la UCD, ¿no? Y fue concejal de la UCD, ¿no? Pero le habían anidado esa cosa de que cuando llegaran los socialistas a España, es algo que le he oído yo a algunos venezolanos, incluso residentes o píparos venezolanos, decir, esto va a acabar como el chavismo, va a acabar como el madurismo. Y mi padre decía, como gane Felipe González nos quitan la casa, ¿no? En ese momento anidaba ese mensaje, pero que anide hoy después del progreso que ha habido en este país, con socialistas, con gente del Partido Popular, con los que han gobernado, porque ha habido una alternancia, no me jodas, tío. Pero no hay memoria reciente, pero es lo que tú decías, claro, antes, ¿no? Totalmente, pero porque si analizamos... Y ahí estamos en el campo, discúlpame Raúl, para contextualizar lo que quiere decir, ya estamos en el campo del debate cultural. Absolutamente. El debate cultural que luego además, lo de llamarlo cultural es... Bueno, es un eufemismo. Sí, exacto, porque
porque cultura sobre eso hay poca. Pero lo que te decía antes de los que siguen un poco la política, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando ha habido ya otras etapas? Casualmente esas etapas se han dado siempre con gobiernos socialistas, ¿no? Y siempre la acusación venía, yo me acuerdo de ver a Aznar con lo de el Vaya señor González y hablar permanentemente sobre la crispación. Y entonces, claro, pero es como el poema, ¿no? Pero si la crispación eres tú. Sí. Y les da, evidentemente, réditos, ¿no? Pero, y ahora te voy a interrumpir para que no se me vaya. Y no, memoriza lo que ibas a decir. Pero ahí está, vamos a ver, lo estamos viendo desde el punto de vista de la observación, desde el punto de vista que uno es periodista y está viendo esas cosas. Y cuando habla con otros colegas, incluso casi información parlamentaria, dice, esto es un cachondeo, ¿no? Ya no lo que pasa en el Parlamento, sino de cómo constantemente ese partido que tú acabas de nombrar está en la plena crispación. Y tú vas viendo cómo el otro partido, en este caso el de izquierda, el Partido Socialista, dice, no entra en esa crispación. Hasta que en un momento determinado, y eso ha sido muy reciente, dice, bueno, vamos a hablar en el mismo volumen, en el mismo tono, en el mismo dialecto chabacano que está haciendo esta gente. Se quedan destartalados y te das cuenta que creían que hasta ese momento el territorio de la crispación les pertenecía. Claro. El problema es que eso no lleve a que haya un parón de todo el mundo. Esa es la cosa. Porque claro, ¿cuál es el límite? Amigo. ¿Dónde está el límite? Claro. Entonces, claro. Hombre, decir que la mujer de Sánchez es transexual y ese tipo de hombre, cosas. Bueno, ese tipo de cosas ya es que... A ver. Eso que está pasando. Disculpa. Que tiene eso que está, eso que está pasando, o que un grupo de fascistas y de gente se aposte en la casa de un matrimonio, de políticos, día sí y día también. Eso que está pasando a cualquier ciudadano de este país, a cualquier padre de familia, tiene que decir, no me tome usted por gilipollas, ¿no? O sea, no me tome por idiota. ¿Qué pasa? ¿Que solo unos españoles nos damos cuenta de que nos están tomando por gilipollas y los otros es que lo son? No puede ser posible. Totalmente. O sea, nos está saliendo un programita que te cagas, ¿eh? El problema, pero sigue por ahí, que me gusta. El problema, desde luego, yo digo, el problema es un problema de base de esa falta de comprensión democrática y de sectarismo, ¿no? Que al final... Después te cuento una anécdota sobre la falta de comprensión democrática que me acaba de llegar a la cabeza. Y es mucho más fácil agitar que debatir. Es mucho más fácil generar sentimientos y además siempre lo ha hecho además las ideologías totalitarias siempre lo han hecho, siempre han buscado en un enemigo, centrar en enemigos, ¿no? Los inmigrantes, los homosexuales, no sé qué. Y es mucho más fácil cuando tú estás en una posición de debilidad, cuando tú eres, por ejemplo, un trabajador o trabajadora que por una pésima política de vivienda desde hace 1000 años en nuestro querido país España, te quedas en la calle por una ejecución hipotecaria vergonzosa y vergonzante, te quedas en desempleo y no sé qué, resulta que te puede calar muy fácil un mensaje de que los pibes estos que vienen en las pateras al final te van a quitar el trabajo. Sí, sí, claro. Claro. Entonces, sí. se aprovecha por más de 30.000, 40.000 que han venido y no te han quitado el trabajo. Pero tú sigues pensando lo mismo. Pero porque se aprovechan, la psicología humana es como es, y se aprovechan debilidades que son entendibles. Claro. Que son entendibles, se aprovechan para generar precisamente el peor de los sentimientos. Steve Bannon lo entendió, ¿sabes? En vez de lo contrario. Hombre, claro. Es que esto no es espontáneo. Esto no es espontáneo. Claro. Mira, hay un personaje que a mí me encanta, que es el Roto. Sí, hombre, por favor. Sus viñetas me parecen siempre demoledoras. Búscalas en El País. Y tengo algunas guardadas, incluso en el móvil, probablemente la tenga en el móvil, y la utilizo con cierta frecuencia, que es una señora, una campesina, una maga, con el zacho dando y tal, y dice, y yo que pensaba que el fascismo lo daba a la tierra, y resulta que es que lo plantan. Sí, ya está. Entonces, claro, cuando tú estás en situaciones de ese tipo, y luego además que ves que la alternativa, porque es verdad que tu problema, que son problemas sociales que pueden ser graves, no tiene la solución, porque no es la solución de tu problema. Es verdad que puede haber una desatención, y en el tema de vivienda me parece que ha habido una desatención absoluta, de unos más que de otros,
Bueno. No igualitaria, pero absoluta. Yo creo que la única política de vivienda que ha habido en este país desde que empezó la democracia fue siendo Cristina Narbona de directora general de vivienda. Hace ya Toma ya. 300 años. Sí. Hubo una cierta... Me acuerdo porque además desde la Unión de Consumidores hasta desde la Dirección General de Vivienda a nivel nacional nos convocaron para hablar sobre los planes de vivienda. Bueno, entonces, había por lo menos una voluntad. Pero la realidad es que estamos como estamos a día de hoy y ahora empezamos a hablar de que hay un problema de vivienda. Mire, no sé, la ceguera debe estar muy extendida porque cualquier persona... Yo no digo que el señor jubilado que no le interesa porque no le da la gana y tiene derecho a que no le interese, que solo le interesa el fútbol y tal, y el marca, pues pase de eso, pero cualquier persona que tenga un interés podrá haber captado que ya estamos hablando de que tenemos un problema serio de viviendas ya hace tropecientos años. Bueno, pues ahora es cuando se empieza a hablar, no sé por cuánto tiempo más, hablar del problema de la vivienda, ¿no? Bueno, pues por eso digo que se aprovecha siempre esas dificultades de la gente, porque necesita un enemigo en el que descargar esa... Eso se define de una forma, y es echar a pelear el último con el penúltimo, el penúltimo con el último. ¿No? Siempre hay que echar a pelear a los pobres. Claro, ¿no? Y luego además... o decirles que la Agenda 2030, que precisamente habla de erradicar la pobreza... Es que a mí eso me sonroja. No lo he traído, la suelo llevar puesta, no la he traído. Sí. Y es más, cuando vi el efecto que causaba en determinada gente, yo tengo una parte de malvado que es... determinadas cosas que sé que a alguien le abren la úlcera, me encanta. Abrir alguna úlcera me encanta. Está bien. Y entonces pues llevar la chapita del 2030, porque hace falta ser, discúlpenme la palabra gruesa, hace falta ser cretino o cretina para criticar simplemente una declaración de principios diciendo que hay que acabar con la desigualdad, que hay que promover los valores que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que tener una agricultura sostenible. ¿Quién puede estar frente a eso? Sí, bueno. ¿Quién puede estar frente a eso? Bueno, esto... Mira, yo te decía antes de Steve Bannon, viendo un reportaje una vez de unos reporteros americanos siguiendo la campaña de Trump y detectaban a determinados periodistas como los que tenemos aquí. Aquí tenemos una serie de sinvergüenzas. Es una palabra muy gruesa decir periodistas. Bueno, no son, ¿no? Determinados individuos. Los albises y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ese periodista americano le decía al otro, ¿pero qué estás tuiteando? O sea, ¿ves el autobús ese? Que está ahí. Sí, ese es el autobús de Soros. Está ahí porque atrae. Decía el tío, ¿qué de Soros? Ni nada. Si ese es el autobús de una gente. De Manolo. Sí. Pero no. Entonces están creando realidades paralelas. Están creando miedos. Y se acaba saltando que eso. ¿Tú hace 10 años hubieras pensado que alguna vez se iba a saltar el Capitolio? Claro que no. ¿Auspiciado por un presidente de Estados Unidos? No, que es lo que hemos visto. Claro que no. Por eso digo que las cosas son muy peligrosas. Pero mira, a mí me ha gustado mucho las manifestaciones en Ferraz de los legionarios de Cristo, porque cuando se enfrentaba contra los furgones de la policía con Cristo Rey, párate, Cristo Rey, dije, bueno, ya me parece que los policías fachas, que hay mucho, se han dado cuenta de que estos están como una puta polla. Además se sienten, claro, además los policías se sienten agredidos también porque les han puesto... Claro, les han puesto... Ojalá la ETA les hubiera matado más, ¿no? Sí, lo que hemos ojalá la ETA les hubiera matado más, ¿no? Pues esos son los tuyos. Esos son los tuyos a los que has votado. Sí, tú que has votado, esos son los tuyos, ¿no? Entonces digo, oye, qué bonito retrato nos está quedando, ¿eh? Qué bonita, pero después te das cuenta y dices, coño, es una España muy chiquitita, pero hay 3 millones o 4 millones que les están votando. Espero que se den cuenta de que esto no nos conviene absolutamente a nadie. Yo no quiero acabar con esto. O sí, me gustaría acabar con esto ya. Yo creo que ya. Yo no quería hablar de estas cosas en este programa, pero de vez en cuando me sale. Has llegado tú, me has provocado. Y tú que tampoco. Está bien. Yo soy de lengua fácil. Además, me pone una caña bien servida. Yo sé que venías. Un buen ambiente. Pues, yo digo, me van a dar la cervecita para soltarme de la lengua. No, pero está bien. No, porque, joder, no vamos aquí a hablar todo el rato de los derechos del consumidor y toda la historia. De todas maneras, como tu especialidad, al menos se te conoció por eso, y yo lo he dicho al principio, que eres quien eres, alguien estará diciendo, bueno, pues, y claro, tú dices, oye, antes te llamábamos y decíamos, oye Raúl, aquí lo del precio de la carne, lo de la papa, el IPC, siempre te llamaban por el IPC, el índice de precios al consumo, ¿no? Y alguna que otra vez has tenido que llevar a alguien a los tribunales por pasarse de listo, ¿no? Después llegó el ministerio de Garzón. ¿Tú viste bien el ministerio de Garzón? Este ministerio que defendía a los consumidores y demás. ¿Tú lo viste apropiado, oportuno? Yo creo que vamos a ver, ha hecho algunas cosas interesantes. Algunas han quedado frustradas y están otra vez en este mandato, como por ejemplo el tema de las llamadas,
que es un tema que sí le toca, con perdón, las narices, por no decir otra cosa, a todo el mundo. Además, eso salimos en los medios y los medios hablaron todo sobre la limitación que iba a haber de las llamadas publicitarias, sobre todo eso. Eso, al caer la legislatura, convocar elecciones, cayó, no llegó a promulgarse, ¿no? Está otra vez, se ha vuelto a presentar, ha pasado ya por Consejo de Gobierno, me parece, y está ya presentado otra vez en el Parlamento. Y hizo algunas cosas, pero escaso. Y la sensación que me da es que tampoco se cree que un ministerio de consumo o una política de consumo, se llame ministerio, o sea, se encuadre en un ministerio o categoría de Secretaría de Estado o categoría de Dirección General o de servicio, me da igual. El tema es que haya una generación de una política de consumo. Y te voy a decir cómo me di cuenta de la importancia de la materia. Porque claro, cuando hablamos de consumo, digo, me ha servido la caña caliente. ¿Es un problema de consumo? Sí, es un problema de consumo. ¿Importancia de ese problema de consumo? Vale. Bueno. ¿Que me han cobrado €1 más por el aparcamiento y tal? ¿Es un problema de consumo? Sí. ¿Se vulnera un derecho? Sí. ¿Tiene toda la razón de...? Sí, pero un problema menor. Sin embargo, a mí cayó en mis manos una revista, al inicio, esto en los años 80, una revista que había editado el Instituto Nacional de Consumo, que venían 4 artículos, una revistita con 4 artículos, y uno era precisamente sobre la historia moderna del movimiento de consumidores. Y uno de los principales creadores de un movimiento de consumidores a nivel mundial fue en países del tercer mundo, lo que llamábamos el tercer mundo, sin ánimo peyorativo ninguno, por cierto, sí. Porque ahora no. el ofendidismo, hay que bueno, tener cuidado. ¿Cómo los has llamado? Estaban en África, seguro. Estaban de medio desarrollo o de desarrollo algún día, no sé. Sí. Países del tercer mundo. Había habido una campaña teóricamente bien intencionada por un tema de lactancia con menores. Entonces, ante la hambruna, se hace una campaña en la que grandes compañías que todo el mundo puede entender sus nombres, de leche, de polvo, maternizada, donan enormes cantidades de producto para... Y claro, llega a sitios en los cuales no hay agua potable, hay que hacer el biberón con agua potable, no sé qué, y generan un problema gravísimo incluso de mortalidad. Claro. Bueno, pues eso te da la dimensión de lo que es la política de consumo. El poder comer seguros, el poder subsistir, el acceso a servicios de forma igual y justa. O sea, es algo mucho más que la anécdota de la reclamación individual, a la cual, yo siempre lo he dicho, da igual que la reclamación sea de 1 céntimo que 3 millones de euros. Da igual porque el derecho vulnerado es el mismo y se tiene el derecho a reclamar y a que se atienda esa reclamación. Pero hay que salir de la anécdota de la reclamación para entender que una política de consumo bien llevada genera unas dinámicas muy positivas en el conjunto de los ciudadanos y en el conjunto del Estado. Para empezar, que los productores sean más limpios. Y los buenos productores, además, están a favor y hacen políticas internas. Otra cosa es la publicidad, es otra cosa. Pero es verdad que los productores nos reuníamos muchas veces con productores, oiga, ¿y ustedes? Y pedían opinión. ¿Por qué? Porque entienden que tienen que estar al servicio de los consumidores para poder, y eso genera mejor transparencia en el mercado, mayor competitividad, seguridad. Estamos todavía hablando, el otro día hemos hablado de productos importados con E. coli y con, bueno, si no hubiera consumidores, el tema de la colza en España, es que se me había olvidado, estamos hablando de los países, sí. ¿Y el tema de la colza? Con los primeros gobiernos de UCD. Ya digo, se nos olvida la memoria. A mí mismo ahora se me ve con cientos de muertos, miles de afectados de por vida con enfermedades severas, que por cierto todavía no se les ha hecho justicia del todo. Todavía siguen en una situación, bueno, han logrado acceder algunos ya gracias a la ley de dependencia. Por cierto, digan lo que digan, uno de los grandes avances de nuestra sociedad, la ley de dependencia. El tema del consumo es un tema de salud. Principalmente. No es que se me rompa la lavadora o que venga la lavadora. No. Ese es el principal problema de consumo. Es la salud. Es lo que como. Es lo que me estás vendiendo. Y es lo que va a ir. Bueno, el acceso al agua ya no te digo.
que va a ser ese es el debate número 1 mundial ahora, ¿eh? Claro. Estamos hablando de no sé qué, Sí. el problema del agua, y seguimos siendo unos absolutamente inconscientes. Yo siempre les digo a la gente, y entre ellos con mis hijos, con los cuales tengo broncas todos los días cuando están aquí, ¿eh? Porque están estudiando fuera. Vale. Tendréis que ir a la cultura que había, por ejemplo, en Canarias. Vete al señor de la Jeria en Lanzarote cómo regaba. Y lo que le valía. No, y lo que sigue ¿cómo sigue regando? Claro, y lo que le valía. Sí, ¿cómo sigue regando? Y el valor que le daba, no lo que le valía, el valor que le daba a ese litro de agua, a esa gota de agua, ¿no? Sí. Ahora tenemos la creencia, que es algo, porque como todo está comercializado y está de la forma que está comercializado, yo siempre lo digo, si yo tuviera, tú compras, por ejemplo, el despacho, yo no compro agua embotellada, y bebo, mientras sea potable, y exijo que sea potable, bebo agua. Y siempre digo, si saliera cerveza no compraría cerveza, tiraría cerveza al grifo. Bueno, pero mientras salga agua, la gente piensa que es un recurso eterno. O sea, mientras yo mi grifo, pero no es eterno, ni mucho menos. Estamos con un problema de primera magnitud. Yo estuve además, gracias a la Unión de Consumidores, he tenido, le debo mucho en el sentido de que fuimos una asociación muy activa y ocupamos espacios en lugares como el Consejo Económico y Social. Yo fui el consejero más joven en su momento y fue en el primer consejo el secretario de edad cuando se constituyó. He estado en el Consejo de Gobierno del Consejo Insular de Agua de Tenerife muchos años. No. Entonces, he estado en las juntas de precios donde se veía, por ejemplo, yo me acuerdo, en las comisiones de precios, los precios públicos, estamos en una economía de libre mercado, hay muy pocos precios intervenidos, pero uno de los precios intervenidos es el agua. Todos los precios de agua de abasto público, de abastecimiento público, pasan por comisiones de precios que son provinciales, ¿vale? Del Gobierno de Canarias, donde había una representación de los consumidores. Bueno, en la época en la que nosotros estábamos allí, venían los expedientes con pérdidas de porcentajes 60-70% de pérdidas. Aún hoy. Y esa es una de las críticas de las últimas movilizaciones de los agricultores. Atajen ustedes las pérdidas en la red municipal. Claro, es verdad, y te voy a poner un ejemplo, cosa de crítica también política. Enmasa era la empresa que era pública, 100% pública, del Ayuntamiento de Santa Cruz, que era rentable, que tenía el precio mejor del agua y que además era la que mejores redes tenía, la que hacía inversión de mantenimiento, cuando estaba Alfredo Amigo como responsable. Una persona a la que aprecio precisamente no por amistad personal, sino por gestión. Por la gestión y como los consumidores. Bueno, pues nos criticaban, entre otras cosas, porque hicimos una especie de decálogo, no será decálogo o menos o más puntos, sobre criterios para aprobar o no, para no aprobar, porque el voto nuestro no era decisivo, era un voto, ¿no? Votar a favor o en contra de las subidas de precios de agua. Y era inversión precisamente en la red, la mejora, rebaja respecto a tarifas anteriores, disminución de pérdidas. Con algo, por ejemplo, que discutíamos, no computaban algunos ayuntamientos, por ejemplo, el agua de los centros públicos, por ejemplo, el gimnasio municipal, ¿no? Y las duchas ahí, y eso no se contabilizaba. Ah, ¿no? Digo, mire, no es que usted tenga que cobrárselo a sí mismo, pero lo normal es que usted sepa qué consumo existen allí. Pues es un montón de ayuntamientos. O los problemas, o el alcantarillado, que tiene relación además con el tema, evidentemente, del agua. Todavía estamos en el Valle de la Rotava, todavía hay muchísimos espacios sin alcantarillado público. Por ejemplo, estamos hablando de... Porque los constructores no se han dado cuenta de que tienen un filón, de presionar a la administración para empezar a levantar calles y empezar a poner todo el desagüe. Es que a lo mejor, claro, toda esa obra, todo ese movimiento del ladrillo, que es uno de los grandes males que tenemos aquí, es verdad que gran parte, cuando hablamos de reconversión, gran parte es reconvertible. ¿En qué? En obra pública, pero no en obra pública de interés, no en circuitos de Fórmula 1, ni en sambódromos. Oye, Raúl, es que se me va el tiempo rápido. Y te estoy escuchando y hay grandes silencios porque, claro, al final me di cuenta que estoy asintiendo a la vez que tú hablas. Y última cuestión. Ya que estamos hablando del consumo. El 20 de abril de este 2024, lo digo todo porque no sé cuándo vas a ver el podcast o lo vas a escuchar,
ocurrió, esto está grabándose antes del 20 de abril, una manifestación, no sabemos de qué dimensiones, parece que mucho, en contra del modelo extractivo en Canarias sobre el asunto del turismo. Esto es, los convocantes yo creo que tienen un buen eslogan, y más que un buen eslogan están haciendo buena comunicación diciendo no es turismofobia, no es turismofobia, es que basta ya de más hoteles y basta de seguir de seguir exprimiendo la vaca, ¿no? La vaca natural, la vaca de las Islas Canarias, cuando estamos viendo casos tan escandalosos como la falta de vivienda, hasta el punto de que el otro día echaron a una gente de un edificio que se estaba cayendo, que aquello nadie le hacía puñetero caso, pero gente que cuando nos damos cuenta le pones el micrófono en la boca y dice, no, es que yo mañana tengo que ir a trabajar al hotel y es que jamás he podido alquilar una casa porque es imposible y aún así tengo nómina, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de este movimiento social, de lo que está pasando y el motivo? Y ya te dejo. Lo único que me queda por decidir es qué ropa ponerme ese día para ir a la manifestación. Vale, irás o has ido. Iré con toda seguridad y además me alegro porque quien convocan empezaba a percibirse un movimiento peligroso que sí puede derivar en lo que llamamos turismofobia, que hay que encauzar. Y entonces quien ha convocado y está convocando creo que aciertan plenamente en la reivindicación que hacen. Y espero que sea masiva para que pueda tener efecto, como lo tuvo, por ejemplo, lo comentábamos antes, las Torres de Vilaflor. Sí. O sea, que pueda ser tan masiva que de verdad haga cambiar el modelo. A ver, no puede ser, estamos en el territorio que estamos y no puede ser que consumamos territorio, por ejemplo, en vender viviendas a extranjeros. No porque sean extranjeros. Sino alguien, cuando no tenemos vivienda ni espacio, suelo para una promoción de vivienda de los propios trabajadores que tienen después que servir en ese sistema. Eso algún día tenía que pasar. Perdón, tenía que pasar. Sí, la he tirado y... No lo voy a cortar, José, porque esas cosas ocurren. Sí. Me he ido emocionando. Que el problema es... Lo voy a poner en cámara lenta. Sí, el problema es ese, que no se trata de que no podamos tener... pero nuestros recursos son limitados. El agua es limitada, el espacio para el tráfico es limitado. Sí. Y resulta que, lo comentamos ayer, yo me quedé sorprendido cuando precisamente está convocada la manifestación. Ha salido, por ejemplo, todo el poder, el verdadero poder, ha salido en tromba ya a meter miedo, que de Inglaterra nos llaman diciendo que si pueden venir o no. Bueno, este tipo de cosas para intentar desincentivar, que lo que creo que están generando es lo contrario, mayor movimiento en apoyo de la manifestación. Sin duda alguna. Pero la realidad es que lo que no puede ser es lo que el otro día la consejera de Turismo, que con dinero europeo, que yo espero que Europa no cometa ese error, iba a promocionar, que ya lo hicieron anteriormente, por cierto, la llegada de nómadas digitales para que vengan aquí con su ordenador. Digo, mire, es que ese nómada digital que viene del país que sea, con una renta mucho mayor, lo que hace es incrementar el precio de la vivienda en Canarias, pero luego no tiene ninguna aportación económica vía impuestos en Canarias. ¿Y qué va a consumir aquí? Va a consumir, sí, la caña, pero como la consumo yo, va a consumir el supermercado como lo consumo yo, pero va a dejar sin vivienda y con menos territorio para poder promocionar vivienda, para ese señor que al día siguiente tiene que ir a trabajar al hotel, a servir a ese turismo. Y ojo, que es que no estamos descubriendo la pólvora. Vayamos a las hemerotecas y veamos esto como en otra dimensión pasó ya y sigue pasando desde hace mucho tiempo en Baleares, por ejemplo en Ibiza. Y cómo los trabajadores viven, como allí la temporada es verano, si fuera toda la temporada sería ya el caos, como la temporada de verano, viven en aparcamientos en los coches algunos. O como los estudiantes, ¿no? 7 en un piso para poder... Y luego dicen, claro, pero eso conlleva otros problemas, porque claro, los problemas se multiplican. Soy médico, un médico puede tener un salario, digamos, correcto, pero ¿cómo voy a ir a trabajar si el destino que me toca es Ibiza, donde mi renta se va a ir en pagar un piso? Sí. O un fontanero. Sí. Y le faltan profesionales, y al final es un empobrecimiento social absoluto, ¿no? Entonces, si quieren seguir con ese modelo, pues está claro que vamos, como decía aquel, pro al marisco. Entonces, hoy, la verdad es que sorpresivamente
Y creo que cínicamente también ya el gobierno ha empezado a lanzar el mensaje de que sí, que es el modelo, de que otros partidos empiezan a sumar al cambio de modelo turístico y tal, ¿no? Bueno, a ver si es verdad. Por la palabra lo cogeremos. Raúl, gracias. Muchas gracias. Yo tengo agua, lo que te queda de cerveza. Lo que me queda de cerveza. ¿Has tenido Salud. otra y segunda intentona para tirarla? Sí, la verdad que sí. Y eso que estaba buena, pues no tenía excusa para tirarla. Estaba muy bien servida. Ahora nos vamos a un fundido negro y te bebes lo que queda. Señoras, señores, chicas, chicos, gracias Raúl, de verdad. Que yo creo que me ha quedado un programa contestatario guay. Oye, sí, he dicho cosas que tenía que haber dicho antes.